que 15 grupos económicos arriesgan 3.4 billones si se retiran el 10% de los fondos? A ver, eso fue un título de Interferencia, un medio que tomó un estudio nuestro, que en estricto rigor es un título que no es tan preciso, pero sí es importante poder graficar dónde están invertidas las platas de las AFP. Claro. Porque yo mientras estaba esperando, escuchaba amenazas de muerte, presión, y la gran pregunta es ¿por qué estamos escuchando eso si estamos discutiendo sobre ingresos para las personas que hoy día la están pasando muy mal, que tengamos un debate democrático sobre el sistema de pensiones que Chile necesita? ¿Y por qué entonces, ante esta situación que se ha dado en Australia, en Perú, se encarajina tanto la situación? Entonces yo creo que sería muy interesante poder graficar cuál es el poder que hay detrás de las AFP y de los fondos que administran. Como dice don Francisco, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los fondos de las AFP? Grafiquémoslo, si les parece, en la pizarra. Vamos a la pizarra. ¿Sí? Claro. Te seguimos. A ver, las AFP. Sistema creado en 1981, está a punto de cumplir 40 años. Sí, más que yo. En la edad media ya habríamos las AFP. Bendito sea. ¿Cuánto dinero administran actualmente? ¿Cuánto hay? 200.000. Exactamente, 200.000, y no hay ceros más, sino que vamos a poner millones, porque si no sería infinito. 200.000 millones de dólares. ¿Cuánto es esta plata? 80% del PIB de Chile. Wow. O sea, es una cantidad de poder impresionante. Claro. Un 80% del tamaño de la economía chilena. Eso es lo que administra la AFP. ¿Dónde está la plata? 55% está en Chile, invertido en Chile. Ya. Y 55% significan 110.000 millones de dólares. Perfecto. Para que nos hagamos una idea. 110.000 millones. Solamente agrego un dato, mientras ahí Marco avanza. En Perú, por ejemplo, los fondos de pensiones no representan más del 25% del PIB del Perú. ¿Cuánto tiempo tiene allá el sistema? ¿Tienes la idea? Debe ser un sistema más joven, me imagino, o menos gente lo cotiza, no sé. Yo creo que tiene menos peso en el mercado de capitales. Está un poco más limitado. Pero para que ustedes entiendan un poco la relevancia de el AFP en el mercado de capitales. O sea, en un país como el nuestro estamos hablando del 80% del PIB y en Perú estamos hablando de un 25%. De un motor mucho más pequeño. Ahí tiene usted un paralelo. Así es. En Perú es un sistema más nuevo, ¿no? Tiene menos de 20 años, pero de todas maneras es significativa la diferencia. Un poquito más de un cuarto de lo que existe en Chile. Exactamente. Entonces habíamos quedado que 55% está invertido en Chile, 110.000 millones de dólares, y 45% está invertido en el extranjero, 90.000 millones de dólares. Perfecto. ¿Cuánto y dónde está la plata en Chile? Exactamente. Entonces estos 110.000 millones de dólares los vamos a dividir en 4 fuentes. Ya. Oye, esto es como para anotarlo. Esto está buenísimo, sí. Aproximadamente 41.000 millones es deuda pública. Las AFP le compran bonos a la Tesorería General de la República, vale decir, los cotizantes, los trabajadores y trabajadoras ayudan a que el Estado se pueda endeudar y pueda financiar ciertos gastos que necesita realizar. Pregunta, desde la ignorancia máxima de quién va a pedir un crédito al banco, ¿somos una especie de aval de las AFP cuando el Estado se quiere endeudar, una cosa así? No, tu plata la usa el Estado. Sí, tu plata la usa el Estado. Exacto. El Estado necesita plata, necesita liquidez, emite bonos, y esos bonos lo compran las AFP. Porque las AFP son como un inversionista institucional, ese es el concepto que existe. Pero tu plata se la pasan al Estado para que entonces cuando se dice no, es que las AFP mantienen, digamos, la plata aislada de la caja fiscal, no es verdad. Porque ahí nos damos cuenta de que hay una relación entre el gasto público y los fondos de pensión. Así es, y eso es muy importante. Segundo elemento, instituciones financieras, bancos principalmente. ¿Cuánta plata está invertido en bancos? 39.000 millones de dólares. Por eso, Marcos, cuando uno va a pedir un crédito, generalmente se dice que te prestan tu plata. Claro, así es. Con un interés filetón. Y acá hay un dato que es interesante. Hoy día, la banca comercial se financia con línea directa con el Banco Central, y la tasa de interés del Banco Central está bajísima, 0,5% al año. Claro. Y después, ese 0,5% le sirve de capital a la banca, bajísimo, un costo muy bajo. Y, por ejemplo, las AFP invierten en bonos y en depósitos a plazos en los bancos.
Y con suerte, por esa inversión, las AFP pagan un 3% a los fondos de pensiones, a los cotizantes, trabajadores y trabajadoras. Y esos mismos trabajadores y trabajadoras, cuando van a pedirle un crédito de consumo a ese banco, que puede ser su misma plata, después le colocan una tasa de interés al año de 20 o de 30%. O sea, la misma plata está sobretasada. Exacto. Así es. Que es una paradoja. Nosotros decimos, nadie sabe para quién trabaja. Le estamos pasando nuestra plata a los bancos. Los bancos, cuando nos prestan, nos cobran intereses que son de 8 o 10 veces superiores a lo cual nos pagan a los fondos de pensiones. Así es. Estamos hablando de que 8 grandes bancos que pertenecen a importantes grupos económicos de Chile, como el Grupo Luxich, el Grupo Mate, el Grupo Yarur, entre otros, y de capitales transnacionales, acumulan 37.000 millones de dólares de los 39.000 que allí aparecen. ¿Y el resto de los el otros 2.000? ¿Y los, sí? Y los otros 2.000 son bancos más pequeñitos, ¿no? Bancos más pequeñitos que les llega un poquito menos de inversión, que no son los tan conocidos como los clásicos que conocemos. Los grandes bancos. Así es. Después Retail. están aproximadamente 25.000 millones de dólares en empresas. ¿Ya? Empresas. ¿Como cuáles? ¿Tienen un marco? ¿Algunas en particular? Mira, hay un abanico amplio, han ido a parar hasta la mesa de la Polar, digámoslo. O sea, Así es. Desde empresas muy solventes hasta unas chambonadas como la Polar. Así es. Aquí estamos hablando de que se invierte principalmente en acciones y en bonos que emiten las empresas para financiarse. Y aquí aparecen empresas muy grandes, por todos conocidas. Enel, ¿no? Que caen un par de gotitas y se corta la luz permanentemente, tienen enormes utilidades y acá se financian, reciben inversiones de los fondos de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Estamos hablando de LATAM, ¿no? A propósito de toda la discusión que se dio por salvar esta empresa, Así por es. lo que está viviendo. Estamos hablando de empresas como Cencosud y muchas otras empresas del retail. Estamos hablando de empresas como CMPC, ¿no? Por lo tanto, mientras Marco termina ahí la lista, si ustedes se dan cuenta, tenemos deuda pública, tenemos banca y tenemos empresas de diversas, digamos, índices. Por lo tanto, acá tenemos prácticamente todo el sistema financiero. Claro. Claro. Todo, ¿no? Esta lista nosotros lo hemos publicado, es interminable, y acá están todos los grupos económicos presentes, ¿no? Esto después lo podemos analizar por grupo económico. Sí. Y el último componente que nos falta, que es el más pequeño, pero ojo, que cumple un rol importante en los mercados financieros. ¿Cuál es? Con aproximadamente 4.000 millones de dólares, ¿Ya? son los fondos de inversión y fondos de riesgo. ¿Ya? Bien, ¿Y eso explícame qué es? eso. ¿No? Los fondos de inversión privados son instituciones que los ahorrantes les pasan su plata, ahorrantes de distinto volumen, ¿no? En general son medianos y grandes ahorrantes, les pasan su plata y ellos lo invierten en distintos mercados, nacionales, internacionales, y asumen más riesgo para que genere más rentabilidad, ¿no? Son nombres extraños, es parte de la sofisticación del mercado financiero a nivel mundial, y en general es muy difícil de entender qué es esto, a dónde está la plata. En general se invierte para buscar más rentabilidad, pero vemos que esto tiene riesgos y que a veces les va bien y a veces les va mal. ¿Y las pérdidas asociadas generalmente van por ese lado? No necesariamente, ¿No? las pérdidas Ya. pueden ser transversales, ¿no? Perfecto. Pero cuando tenemos momentos económicos de ciclos difíciles, cuando hay una crisis mundial con lo que estamos viviendo, Claro. u otra situación, los activos más riesgosos son los que la pasan más mal, ¿no? Aquí están los 110.000 millones de dólares. Si uno considera los grupos económicos que existen en Chile, ¿no? Y si los anotamos acá, estamos hablando de... Son por todos conocidos, pero es importante, si en esta discusión no es aséptica, no es una discusión técnica, un sistema de pensiones que finalmente ha cumplido otro objetivo, que es dinamizar los mercados de capitales y no pagar buenas pensiones. Finalmente hay que ver esto, ¿qué está pasando? Cuando consideramos Grupo Yarur, Luxich, Polman, Mate, Angelini, ya termino, Solari, Sayeta, claro, a través muy de... importante, ¿no? Y acá, ojo, ¿cierto? Describamos esto. Sayé recibe inversiones a través de SMU, que es su matriz vinculada a los supermercados, y también con el banco Itaú Corbank.
Pero Sayé tiene un grupo, un medio de comunicación, Copesa, y uno revisa Copesa y permanentemente en sus artículos están defendiendo el sistema de pensiones, como bueno, claro, es cosa de leer los editoriales de La Tercera. Exactamente, ver Pulso, cómo en general le dan opinión a cierto grupo de, entre comillas, expertos y expertas que defienden el sistema de pensiones. Entonces es importante ver las relaciones, más allá de lo que uno opine. Después uno puede opinar, no, eso me parece bien o no, pero es la realidad. Ahora, Marco, una pregunta. Sí. Hay una proyección de la super de pensiones que dice que en el caso de retirar el 10% estaríamos sacando 19.000 y fracción millones de dólares de la torta. Pongámosle 20.000 millones, ¿no? Tendríamos que sacar de ahí. En el supuesto de que no se liquidaran bonos en el extranjero, es decir, que no se tocaran esos 90.000, yo no entiendo por qué no se puede liquidar bonos en el extranjero y hay que liquidar bonos aquí en Chile, pero bueno, suponiendo que tuviésemos que sacar de esos 110.000 la liquidación de esos 20.000, ¿cuán grave sería para el mercado de capitales? Entendiendo que están todas estas empresas y este entramado financiero detrás. Así es, ahí lo más importante, y hemos escuchado una campaña del terror con dos aristas. Las pensiones van a bajar ostensiblemente, nosotros lo hemos publicado, las pensiones en general, la mitad de las pensiones están por debajo de los 150.000 pesos sin el aporte del Estado, y en general bajarían entre 5.000 y 20.000 pesos, entre un 5% y un 10% aproximadamente. Entonces que bajen de 150 a 140. ¿No? ¿De qué hecatombe estamos hablando? Es pasar de una pensión miserable a una pensión más miserable. Claro. Esa es la diferencia. Entonces ese es el primer punto. Ya. Y en relación a que la economía se va a desplomar, es muy importante considerar que ya cuando se hacen cambios de multifondos, cuando las personas se cambian de la a le porque les dan consejo, porque ven que la situación está difícil, ya hemos tenido cambios en torno a los 5.000 millones de dólares y no en 40 días, son 50, que es lo que está en el proyecto de ley. Ya. Eran 7 a 10 días. Y según de pensiones, el domingo lo dijo La Tercera, eso se pudo controlar de buena manera y él mismo consideraba que por esa situación, si es que hubiese un retiro de fondos, que es muy difícil que llegue a los 20.000 millones de dólares, se proyecta que está en torno a los 10.000 millones de dólares. Mira, pero si esto se hace bien, ¿qué significa bien? Coordinado con el Banco Central, gradual y auditado por peritos externos que impidan que las AFP corran en lo que es el moral hazard, el riesgo moral, que quieran liquidar activos que, como los cachos, ¿no? Que se quieran deshacer de activos nacionales, pero que diversifiquen esa liquidación de activos. Un porcentaje en el extranjero, otro porcentaje en Chile. O sea, perdón, tendría que ser, es que es interesante lo que dice, tendría que ser una operación dirigida o al menos auditada. Así es. No se le puede dejar sola a las AFP hacer esto, ¿no? Porque las AFP tienen otros incentivos. ¿Quién es la institución? Podría haber una comisión. Dentro de nuestra institucionalidad. La Superintendencia de Pensiones. Claro, es la super de pensiones, Marco. ¿Quién es la institución llamada a coordinar este movimiento? Hay varios actores. Está la Superintendencia de Pensiones, sin duda. Está el Banco Central. El Banco Central tiene un rol en lo que va sucediendo en los mercados cambiarios, en los mercados de capitales. Y están peritos externos. En general, cuando tenemos liquidaciones y operaciones de esta magnitud, es importante que exista auditores externos que fiscalicen que esto se haga bien, ¿no? Y que de alguna manera se cuide el portafolio de inversiones. Claro. Porque lo importante es no dañar a los propios trabajadores y trabajadoras. Mientras no cambie este sistema, ellos van a seguir con sus ahorros y la idea es que no bajen esos ahorros, ¿no? Pero eso se puede hacer si la campaña del terror es cuando nos vamos a un extremo, como que esto fuera totalmente descontrolado, esto nunca ha sucedido, y siempre se hace lo mismo, o sea, algo que es menor. Pero cuando queremos subir el Chile, el salario en 20.000 pesos, se pinta que el desempleo va a aumentar y se va a duplicar. Y eso jamás ha sido así y no hay evidencia empírica que lo avale. Te quiero llevar a una pregunta que me parece muy interesante porque hoy día la gente está esperanzada con esta señal que se dio en la Cámara de Diputados y hay una información que tú entregaste el otro día y que me llama mucho la atención, que el 77% de los afiliados a la AFP tienen menos de 50 millones de pesos. ¿Cuánto podrían ellos, por ejemplo, poder recibir si esto se hace una realidad? Porque, según entiendo, sería alrededor de lo máximo aspirar 1.200.000 pesos. ¿Cómo es el promedio para que la gente en su casa pueda ver su cartola? ¿Cuánto tiene efectivamente ahorrado y cuánto, si esto se hace una realidad, podría retirar de su fondo de pensiones? Sí, eso es muy importante. Y solo un pequeño detalle, es que lo que decíamos en términos precisos es que, y esto es más grave, el 77% de los hombres que está a punto de jubilar, que tiene entre 61 y 65 años, tiene menos de 50 millones. ¿No? Lo voy a anotar para que veamos la magnitud, porque ¿qué es 50 millones en términos de pensión? Exacto. ¿No? Entonces, hombres
Claro, si yo llego a edad de jubilación y tengo 50 millones, ¿qué me espera? No, con las tablas hoy día que se manejan de sobrevivencia es terrible. Es un panorama oscuro. Un panorama muy difícil. Sí. Entonces, que otro tema, la corrección de la tabla, que tampoco hemos hablado de eso, digamos, nadie vive hasta los 105 años. O sea, ahí está el valor. Con 50 millones, la pensión que se puede obtener hoy día con los parámetros que existen para calcular la pensión, que es un enredo. En la mayoría de los países del mundo la pensión se calcula de acuerdo a años cotizados, y según los años cotizados yo tengo derecho a una tasa de reemplazo, vale decir un porcentaje de lo que ganaba como pensión. Por ejemplo, si coticé 30 años, 70% de mi último salario. Acá no existe esto. El sistema chileno no es de beneficio definido, sino que nadie tiene idea de la pensión que va a sacar, porque depende de variables financieras, de la estructura del hogar, si tengo cónyuge o no, de las tablas de mortalidad, etcétera. Pero hoy día, con los parámetros actuales, si ustedes juntan 50 millones en promedio, la pensión que pueden sacar es 200.000 pesos. Y lo que estamos diciendo es que el 77% de quien está a punto de jubilar no tiene 50 millones, tiene menos de 50 millones. Claro. Es gravísimo. Sí. ¿Y qué pasa, Marco? Hay un tema que tiene que ver con la composición de la pensión. Porque nosotros decimos, bueno, yo tengo 55 millones o 50 millones, me entrega 200.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. Si en Chile tuviéramos un pilar público al cual le pudiésemos agregar una suma a esos 200.000 pesos, el panorama comenzaría a ser algo más grato. Es decir, si tuviésemos un aporte directo del Estado, como ocurre en los sistemas de seguridad social en prácticamente todo el planeta, que uno al ahorro individual le agrega el pilar público, podríamos tener pensiones del orden de los 400.000 pesos. Ya podríamos comenzar a conversar. O sea, ¿qué tal si el Estado, después de 40 años de trabajo, por yo haber sido un ciudadano que pagó impuestos, que cumplió con la ley, en fin, que realizó una serie de actividades en beneficio del desarrollo económico y social del país, recibo una pensión del fisco y a eso yo le agrego lo que fui capaz de ahorrar? Ahí se nos va componiendo una pensión. Entonces, al final del día tenemos una composición de pensión incompleta. Tenemos una mesa que en vez de tener 4 patas tiene 2. Entonces nunca se nos va a terminar de parar. Aunque las AFP sean prácticamente, digamos, postulantes al Nobel de la Paz, aunque intenten hacer lo que quieran, aunque uno cotizara todos los años sin laguna, con un buen sueldo, en fin, no va a dar, porque las AFP, por más que quieran, no van a poder dar más de lo que ya dan. No va a dar más. Eso es fundamental, ¿no? Lo explicábamos el otro día en otro canal. El problema, más allá de las AFP, que se pueden llamar JPA u otro nombre, son las cuentas individuales como pilar central de un sistema de pensiones. Eso es imposible que funcione, aunque le echemos más benzina, coticemos 14, 15, porque la rentabilidad viene bajando. Los sistemas de pensiones se construyen a partir de un piso público, que es la pensión mínima de sobrevivencia para cualquier persona, ¿no? Ciudadano o ciudadana, que uno esperaría que estuviera en torno al salario mínimo. Después aparece un piso que es el seguro público, el reparto, donde se va gran parte de la cotización. Y algunos países, en un ambiente democrático, una discusión democrática, discuten si le colocan un tercer peldaño, que puede ser voluntario, ojo, u obligatorio, que es el pilar privado de cuentas individuales, pero es un complemento que no existe en muchos países o es pequeño en los otros. Y en Chile es todo, ¿no? En términos del pilar contributivo es el centro del edificio, entonces el edificio no tiene base, ahí no es el problema. Nuestro edificio está construido en base a la filosofía del ráscate con tus propias uñas. Así es. O sea, ni siquiera lo que está podáis juntar construido. va a ser tu jubilación, y ya hemos visto que en 40 años el 77% de la gente tiene menos 50 millones que mensualmente en pensión son 200 lucas. Mira, por ejemplo, el caso francés, que es muy interesante. ¿Cómo lo hace? El presidente Macron estuvo en una lucha el año pasado y parte de este año en la modificación de los regímenes de pensiones. En Francia existían, corrígeme Marco, 43 regímenes distintos. Y lo que dice el presidente Macron en algún momento, con un piso de 1.000 euros. ¿Cuántos son 1.000 euros? 800.000 pesos, 900.000 pesos. Ese era el piso, el DES en Francia, que es bien parecido al de España. Entonces, el presidente Macron dijo, ¿cómo es posible que tengamos 43
digamos, formas de jubilar en este país con personas que llegan a los 3.000, 4.000 euros sobre otros que ganan 1.000. ¿Por qué? Porque a principios de siglo, durante las peleas sindicales francesas, muchos sectores, muchos gremios dijeron nuestro trabajo es de mucho riesgo. Por ejemplo, el maquinista que estaba expuesto al carbón, que inhalaba humo, entonces ya, quienes están en el área del transporte les mejoraron su jubilación. La gente que trabajaba en las empresas eléctricas, por ejemplo, también un empleo de riesgo, qué sé yo. La industria automotriz. Finalmente, al pasar el tiempo, hoy día un maquinista francés lo que hace francamente es apretar un botón, digamos, ya no está expuesto. Entonces el presidente Macron dijo, tenemos que terminar con esta discriminación y vamos a tratar de unificar y llegar a una sola pensión aportada por el fisco francés, y sobre eso cada uno puede construir el pilar de ahorro que quiera. Ese es más o menos el modelo francés, que está muy lejos del nuestro, digamos. Pero espera, para no perder la idea, ¿cuánto va a sacar la gente? Si esa es la pregunta que hoy día se sentó. El otro día colapsaron todas las páginas porque las personas decían, ¿cuánto tengo? Hay mucha gente que no sabe cuánto tiene ahorrado, y frente a lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados se preguntan cuánto podría llegar a ser su retiro. Sí. ¿Va a ser 1,3 el promedio de millones de pesos que sacarían los afiliados? ¿Cuánto va a ser la realidad? Exacto. Solo brevemente por lo que decía José Antonio, que es importante. Fíjense que en Francia se generó el tremendo problema porque lo que se estaba haciendo era unificar y racionalizar el sistema de reparto, que era lo que tenía Chile en los 70 y los 60, un sistema de multicajas y no un único sistema de reparto, que era lo que estaba tratando de hacer Francia. Y eso ya era una situación importante, y acá estamos en la antípoda, ¿no? Claro, estamos en la otra cara de la moneda. Exactamente. Entonces, lo que preguntaba Julia, finalmente, ¿qué pasa con los ahorros actuales de los afiliados? Hoy día, aproximadamente, existen afiliados, estamos hablando de casi 11 millones de personas están afiliadas en las AFP, de los cuales aproximadamente la mitad cotiza regularmente. ¿Ya? El resto ha cotizado alguna vez y ahora no está cotizando. El 27% de esos 11 millones de afiliados tiene menos de 1 millón de pesos en su cuenta. Muchas de esas personas es porque ha partido cotizando y por eso tienen pocos ahorros. Entonces, menos de 1 millón. Y por tanto, el 10% sería 100.000, pero como hay un mínimo, que es 35F, que son 1 millón, ellos sacarían todos sus ahorros si es que deciden sacarlos, porque esto sería voluntario, esto no es obligatorio. Cada quien ve si saca o no saca sus ahorros. Si es que seguimos avanzando, seguimos escalando, esto no está sumado, es acumulado, un 55% aproximadamente tiene menos de... Y lo mismo, estaríamos hablando de que el 10% serían 500.000 pesos y podrían sacar más de eso, podrían sacar el 20%, ¿no? Que sería 1 millón de pesos, que es el mínimo. Perfecto, ¿no? Entonces, en general estamos en una situación donde hay pocos ahorros, mucho de ellos se explica porque son personas que recientemente cotizaron y porque también hay hartas lagunas previsionales, hay bajos salarios y por tanto, en general, eso nos lleva a que el promedio, viendo todas las personas, los que ya están más hacia arriba, que tienen mucho más ahorro, sería 1.300.000 el retiro que harían las personas de los fondos. Marco, pregunta, hay mucha gente que escucha políticos de un lado, escucha políticos del otro lado y está en la duda de si saca o no saca el 10%, porque dice, pucha, no, pero es que si yo saco mi 10% me voy a las pailas. Otro dice, no, yo lo voy a sacar sí o sí porque me conviene. Bueno, ¿cuánto bajaría mi pensión si yo retiro mi 10%? La respuesta de Marco Kremerman a la vuelta del Consejo de la Juli. Gracias, Edu. Tranquilos, esta pandemia mejora con una sonrisa. En Clínica Sin Planet te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención. Somos líderes en implantes dentales y odontología general y contamos con más de 35 años de experiencia, los mejores profesionales y la más moderna tecnología. Llama al 22-759-0909 o también nos puedes escribir a contacto@implanet.cl y agenda tu hora gratuita. Puedes conocernos también en detalle en www.implanet.cl. Visítanos en Iquique, Calama, Copiapó, San Miguel, Las Condes, Maipú y muy pronto Providencia y Puerto Montt. Recuerda, cuando vengas a nuestra consulta no olvides traer tu permiso temporal. Hemos hecho sonreír a más de 37.000 pacientes y lo vamos a seguir haciendo. Clínica Sin Planet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Fuerte el aplauso para Implanet, que nos acompaña. José Antonio.
Vamos con Marco Kremerman, ¿te parece? Pero Marco, ¿qué tal? Oiga, no conocíamos a José Antonio en la nube. Estaba preocupado de ir a Inplanet. Estaba pensando cuándo tenía que hacer la revisión de la amalgama. Lo poco que conozco al José, yo creo que estaba pensando cuánto iba a bajar su pensión si saca el 10%. Sí, lo que pasa es que, Marco, la Super de Pensiones envió esa información el otro día en una exposición que hizo en la comisión en el Parlamento y ellos decían más o menos la variación va a ser de entre un 5 a un 12%. Es decir, uno podría hacer un promedio y decir, bueno, más o menos va a ser el 10% de la pensión futura. ¿Tú estás de acuerdo con esas cifras o no? ¿O crees que va a ser más o que va a ser menos? A ver, esto se calcula. Nosotros hay un programa que la Superintendencia de Pensiones tiene, que es un software que nosotros bajamos y podemos calcular exactamente cuánto pueden caer las pensiones, suponiendo una rentabilidad futura, si es retiro programado o renta vitalicia de la persona que se pensiona, si es hombre o mujer, entre varios valores y factores que se meten en una fórmula. Y nosotros llegamos a un valor muy parecido. La reducción de las pensiones, si es que operan estos criterios, un 10%, pero con un mínimo de 1 millón de pesos, 35 UF, y un máximo de 4.300.000 pesos, que son 150 UF, significaría una caída, una disminución en las pensiones entre un 5% que a nosotros nos da un 10%. Muy parecido al cálculo que hace la Super. Exactamente, ¿no? Porque los casos extremos que pueden ser 20 personas, 30 personas, no importa que sea representativo. A eso... A ver, eso es lo que yo voy a recibir a futuro si yo saco ese, digamos, 10% hoy. Ahora, respecto de la plata que voy a recibir hoy, primero está desgravada y no constituye renta porque esa es una indicación que se le introdujo el otro día en la Comisión de Constitución, por lo tanto no paga impuestos, ¿no? Pero yo vuelvo al tema de la liquidación de los activos. Tú dices, en realidad, si se hace una auditoría y se regula y se hace una estrategia comercial para no dañar esos bonos ni los valores de esas acciones, se puede paliar un poco la pérdida. Pero la pregunta es, si yo saco 1 millón de pesos, ¿voy a recibir 1 millón de pesos al final o no? Sí, en el fondo va a recibir 1 millón de pesos. El problema, entre comillas, que no es problema, es qué pasa para las personas que tienen más de esa cantidad, qué pasa con sus fondos, ¿no? Y ahí está la campaña del terror de que los fondos que queden van a perder valor, ¿no? Porque todo se va a ir abajo, ¿no? Bueno, pero en cualquier contexto internacional de crisis económica se van igualmente abajo, porque estamos jugando ese juego, digamos. ¿Y es así o no es así? No es así, porque aquí no importa que pase mañana o pasado mañana, lo importante es que pase en los próximos meses. Esto se ve en el mediano y largo plazo. Claro. O sea, si las bolsas van a caer, porque las bolsas ven que su negocio se está perdiendo y obviamente que reaccionan y caen. Sí. Y eso pasa en cualquier crisis y en cualquier crisis política, social, económica, etcétera. Sí. El asunto es que pasa en el mediano y largo plazo, porque esto se ve a futuro. Los rendimientos siempre se ven a futuro. Claro. Es lo que los propios AFP nos dicen. Entonces, ahora nos han dicho eso permanentemente y ahora no lo dicen. Sí, es increíble. Marco, y ese entre 5 y 10% que bajarían las pensiones se hace en base a la rentabilidad del sistema, me imagino, en estos 40 años, ¿no? Exactamente, y se proyecta, las rentabilidades vienen cayendo ostensiblemente. En los 80 era de 12% por año promedio, real, sobre la inflación. ¿Y hoy día? Y en la última década estamos en 4,8%. Entonces, la super de pensiones ya está proyectando para el futuro como 4%. Cada vez rinde menos. ¿Y por qué? Por cada punto menos de rentabilidad, la pensión baja un 20%. ¿Y por qué? Porque hemos pasado por momentos complejos como las 2 guerras del Golfo, hemos pasado por situaciones de terrorismo a principios de los años 2000. Claro, uno dice, por ahí se va generando, bueno, las crisis subprime, las crisis de las .com, pero también hemos tenido buenos momentos, también, digamos. Entonces, ¿por qué hay una caída tan sostenida de la rentabilidad? Por 2 razones. En primer lugar, a nivel nacional, el mercado de capitales y financiero en Chile era nuevo en los 80. ¿Ya? En general, lo nuevo, sobre todo si le estoy metiendo harta plata de las cotizaciones de los trabajadores, rinde bastante al comienzo. Siempre lo nuevo rinde bastante. Después se comenzó a normalizar. En la década del 90, el 12% bajó a 9,9%. Pero en la primera década del siglo XXI, bajó a 5,7%, ¿no? Ostensiblemente. Y esta última década, que acaba de cerrar, bajó a 4,8%. ¿Por qué? Porque a nivel mundial
el sistema capitalista está en una situación difícil hace hartas décadas. Ya no está logrando en términos globales rentar como rentaba antes distintos instrumentos, y por eso se busca mayor riesgo, ¿no? Y por eso la AFP y las superdepensiones también. Y hay proyectos de ley que impulsan a que la AFP invierta en activos alternativos, que busquen más rentabilidad arriesgando más, todo con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Marco, ¿sí? Volviendo a la pizarra, es que me quedé pegada y no alcancé a ver bien cómo iba la ecuación de cuánto más o menos va a bajar mi pensión si retiro mi 10%. Exacto. En porcentaje, más o menos entre 5 y 10, dependiendo de la edad de la persona que retire, porque si estoy cerca de jubilarme me impacta más, porque tengo menos tiempo de recuperarme. Esto siempre en el escenario más catastrófico, de que no haya ningún reintegro. Eso se está discutiendo también en el proyecto de ley. Y en términos de dinero, en términos generales, ¿no? En términos de la mayoría de los afiliados, la pensión caería aproximadamente entre 5.000 pesos mensuales y 20.000 pesos mensuales. Pero ¿qué es? O sea, sí, pero sí. eso, Bueno, pero eso es lo máximo que puede caer. Pero si eso lo hemos hablado en el programa todo Claro, el día. mira, si tú te jubilas con 200 lucas, que es el 77%, va a bajar 20 lucas. En el peor de los escenarios. Sí, te vas a jubilar con 180. Y si tú, o sea, ya eres pobre con 200, ser un pilón más pobre te da lo mismo si te vas a recibir. Por eso el que 10, tomando esta proyección y que no es un dato solamente de la Fundación Sol, que podríamos decir, bueno, una fundación tiene una mirada particular, sino que son el mismo rango que entrega la Super de Pensiones, que es un organismo del gobierno. Exacto. El argumento del ministro Briones, francamente, cuando él dice, no, es que en realidad estamos preocupados de las pensiones futuras, o sea, si él se está preocupando por 20 lucas, la verdad es que yo le pongo las 20 lucas sobre la mesa, digamos, se lo digo así, porque es ridículo el argumento, es muy frágil, ¿me entiendes? Se debe transparentar lo que hay detrás. El mercado de capitales, que es lo que nos ha explicado Marco, Ahora, lo que conversamos en el programa. en esta carta que nos llegó a varios, yo insisto con la carta, con el mail. ¿hace cuánto No te sé, llega la Marco, ¿a carta? ti te llegó un mail de tu AFP? Sí, también. Ya, yo también quedé espantada, Yo me quedé asusté. horrorizada, me asusté, dije, Tuve que ir a Instagram. ¿Ah? Tuve que ir a Instagram a ver a Pedro Engel. Lo cual es delicado. Ojo que la Superdepensiones ya ofició las AFP. Está analizando esas cartas porque sería un problema. Las AFP no pueden tener opinión política. Las AFP son administradoras de los fondos de los trabajadores. Claro. No pueden emitir declaraciones políticas de lo que es bueno o malo. Ellos son actores, son los incumbentes. Ellos tienen que cumplir la ley nomás, punto. Esa carta tiene un costo que la estamos pagando nosotros. Bueno, Por ese las mail. condiciones que se pagan los cotizados. Ahora, ese mail que nos llegó decía algo que a mí me pareció bastante curioso y me encantaría si tú lo pudieras explicar, que si finalmente se realiza este 10% del retiro de mis fondos de pensión, los más perjudicados iban a ser las nuevas generaciones. Es que bueno, ahí nuevamente están los mitos. Las nuevas generaciones tienen mucho más tiempo para recuperarse. O sea, Claro. si es que estamos partiendo y sacan 1 millón, ¿no? Sin duda, por interés compuesto, ese millón va a pesar, porque no va a sumar los intereses del comienzo. Pero estas son las magnitudes, ¿no? El 95% de los afiliados que retiren plata van a perder o bajaría su pensión. Y esto es teórico, esto es muy importante, porque esto es considerando que el sistema de pensiones va a seguir así hasta 40 años más, o 30 años más. El sistema va a cambiar, sí o sí. Y eso significa que las personas finalmente con un sistema más equilibrado, más adecuado, no van a tener esta pérdida finalmente, ¿no? Marco, Estamos en esa discusión. Marco, me gustaría aprovechar tu experiencia, tú eres economista, un tipo que sabe de la materia, me gustaría que en la pizarra nos hiciese ahí un monito, un dibujito de cómo sería tu sistema ideal. O sea, hacia dónde debiese evolucionar este sistema para que los chilenos tengamos una pensión digna. ¿Qué patas tiene que tener esta mesa de la que habla José Antonio? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo lo hacemos? Porque además pensemos en la realidad chilena, pues en el país en el que vivimos, con los ingresos que tiene este país, con la manera que se sustenta este país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? A ver, aquí lamentablemente el debate en pensiones en Chile ha carecido una rigurosidad enorme. Acá no han debatido las personas que saben de seguridad social, han debatido personas que saben de mercados financieros, y esto es un sistema de pensiones, es otra cosa. Por tanto, ¿cómo se estructuran los sistemas de pensiones en el mundo y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo? Principalmente un piso básico que es una pensión universal, que tiene que ver con la ciudadanía, porque se dice, esto es para todas las personas que cotizan solamente. Claro. Como si los que no cotizaran no trabajaran.
Las mujeres que obligatoriamente se tienen que quedar en casa cuidando a sus hijos, hijas, adultos mayores, haciendo las cosas de la casa, ¿no trabajan acaso? Exacto. ¿No? Quien no cotiza porque tiene un trabajo informal, ¿es culpa de él o de ella necesariamente? Claro. Entonces eso tenemos que pensarlo como sociedad. Pensión universal. Mitos. Pensión Para universal. todos los ciudadanos. ¿Qué se recomienda? Que haya alguna coherencia entre los propios estándares mínimos que tiene la sociedad chilena, que ya es cuestionable, o salario mínimo por el suelo, que hoy día es 320.500 pesos, al menos que ese fuese el valor de partida o nos acercáramos en un muy corto plazo a este valor. Ya. Vale decir que nadie en Chile, cuando llegue el momento de la jubilación, saque un valor por debajo de este. Perfecto. Hoy día, ¿qué tiene Chile? Chile tiene lo siguiente, y esto es importante ponerlo al lado. ¿Qué tiene Chile? Chile, en vez de tener una pensión universal, que abarcaría el 100% de las personas que jubilen, tiene un pilar que está cortado en un 60%, solo llega para el 60%, y se llama Pensión Básica Solidaria. Y su valor, dependiendo de la edad de las personas, está entre 137.000 pesos, Marco, y 165.000 pesos. Sí, ¿cuántas personas hoy día son beneficiadas por el Pilar Solidario? Aproximadamente 500.000 personas. Ya. Están en esta ¿Por qué te lo pregunto? Porque el Pilar Solidario... La pensión básica solidaria, Sí, está el aporte previsional solidario también, que ahí hay como 900.000 personas más. Bueno, pero el Pilar Solidario, digamos, la reforma de Bachelet, del primer gobierno de Bachelet, le cuesta al país 0.8% del PIB, ya, menos del 1%. Y las pensiones de Capredena, de las Fuerzas Armadas y de Orden, que son de reparto, le cuestan al país un 1%. O sea, el país gasta sustancialmente más en un sistema que atiende a menos personas, como es el de Capredena, que en la pensión básica solidaria que incluye a los quintiles más vulnerables. A ver si tú nos puedes explicar eso también. Sí. Y de ahí volvemos a completar el esquema, ¿no? Que es muy importante considerarlo. Lo que dice José Antonio se puede graficar de una manera que realmente uno dice, ¿cómo es posible esto? El pilar solidario, que tiene dos componentes, la pensión básica solidaria, que está en este valor para quienes no cotizaron en su vida, lo cual no quiere decir que no trabajaron, ojo, y el aporte previsional solidario, que sube las bajas pensiones que paga el sistema privado, pero solo para el 60% más pobre. Ese es el pilar solidario. Entre aporte previsional solidario y pensión básica solidaria, más o menos hoy día está beneficiando a 1.600.000 personas. Y el gasto público por este componente son 2.100 millones de dólares, que tal como decía José Antonio, representa el 0,8% del PIB de Chile. Por otro lado, las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que tienen dos cajas, Capredena y Vipreca, paga 175.000 pensiones. Imagínate. 1.600.000, 175.000. Y el gasto aproximadamente es 2.350 millones de dólares, lo que equivale a 0,9% del PIB. Un 1, o sea, el PIB en 175.000 personas y 0.8% del PIB en 1.600.000 personas. Así es. Significado de mal pelado el chancho. Muy mal. Y por eso que las pensiones promedio de Capredena y de Vipreca, hay diferencias internas también entre los rangos bajos y los superiores, pero la pensión promedio está en 1.100.000, 1.200.000, la pensión promedio de los oficiales es 2.100.000, versus el sistema de AFP y compañía de seguro que paga 200.000, 250.000, o sea, una distancia gigantesca entre civil ¿Marco? y uniformado. Sí. Quiero que nos ayude a contestar una de las preguntas que más se repite en nuestro WhatsApp, y es que si puede sacar uno menos del 10%. Por ejemplo, alguien que decida retirar solo el 5%. ¿Existe esa opción? Y además quiero comentar contigo esta información que acaba de suceder porque colapsaron nuevamente los sitios web de la AFP. Por tercera vez en lo que va corrido de este año, los sitios web de la AFP colapsan tras la aprobación del retiro del 10%. Todo eso al regreso a esta breve pausa comercial. Carosi presenta Carosi, familias que ayudan familias. Súmate a este challenge de cocina familiar con tu mejor receta. Inscribe a tu familia en familiascarosi.cl. Sube un video. Las páginas. Sí, claro, los sitios de las AFP colapsaron porque había muchas dudas. La verdad que las plataformas no estaban preparadas para el alto tráfico que se generó en diferentes AFP. Algunas personas entraban
a calcular, digamos, cuál va a ser su pensión futura, otras a ver cuánto tienen, claro. Otras incluso a evaluar un cambio de fondo, pensando que a lo mejor con el juego los multifondos podían incluso elevar en estos días claro. parte del acumulado. Y por otra parte, las AFP responden de la manera que comentaba la Julia. Hay muchas personas que en este rato me han tuiteado, y uno lo puede ver también en redes sociales, que han recibido no una, 3 o 4 cartas, donde las AFP hacen una declaración política respecto de que la oferta del gobierno en materia de asistencia a la clase media es preferible por sobre el retiro, lo cual es una posición que está muy por sobre y por lejos, digamos, de la función que tienen las administraciones de pensiones. Los administradores de pensiones tienen que administrar plata y obedecer la ley, nada más que eso. Exactamente. Teníamos en el otro estudio a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, que nos ha estado acompañando esta tarde, explicándonos un montón de cosas que van quedando ahí en la duda, que no todos los chilenos manejamos en plenitud. Marco, yo te te consultaba respecto de cuál era la propuesta de ustedes. ¿Qué debía tener un sistema en Chile moderno que sea justo, que sea digno para todos los chilenos? ¿Cómo debiese ser ese sistema de pensiones aquí en el país? Perfecto. A tu juicio. Aquí avanzamos un poquito y lo importante, este es el sistema en general robusto, que está inspirado en los principios de la seguridad social y que cada sociedad puede definir que algún componente sea distinto, tenga un poquito más de preponderancia o no, pero en general pensamos y concebimos los sistemas de seguridad social que tengan una pensión universal por ser ciudadano o ciudadana, que nadie que llegue a los 60 años en el caso de ser mujer, 65 en el caso de ser hombre, llegue a una situación donde no tenga para comer, no pueda satisfacer sus necesidades básicas. En ese sentido, al menos, debería considerarse una pensión universal equivalente al salario mínimo, que hoy día está en 320.500 pesos. Ese es el pilar base. Después comenzamos a construir las pensiones. Y en general, la mayoría de los países del mundo construyen las pensiones a partir del pilar público, que es una conquista histórica, que es la seguridad social, que tiene la lógica del reparto. Con las cotizaciones que se van recaudando, se pagan las pensiones de las personas que se van jubilando. Y no necesariamente todo lo que ingresa se paga, porque hay que pensar en el envejecimiento futuro de la población, el cambio demográfico. Por tanto, muchos sistemas dejan un colchoncito que se llama Fondo de Reserva Técnica para hacer frente a ese cambio demográfico. Pero fíjense el edificio. Los edificios se construyen con bases. Primera base, 100%, todos cubiertos y cubiertas. Segundo piso, los que cotizan regularmente o irregularmente, Marco, pueden ir construyendo una mejor pensión. ¿Sí? ¿La pensión universal la financia a través de impuestos generales? De impuestos generales, exactamente. Es lo que se conoce como la pensión no contributiva, y se financia a través de impuestos generales que ojalá, a través de sistemas tributarios progresivos, donde los más ricos, en términos proporcionales, aporten más impuestos, que es lo que no pasa en Chile actualmente, que es un sistema regresivo. Sí, la principal además, fuente de recaudación es el IVA. Exacto, o sea, es bastante también cruel que las personas que terminan con pensiones bajas y pensiones de hambre han contribuido tributariamente de la misma forma que el resto de los chilenos, porque el principal ingreso del Estado de Chile es el IVA, que es igual para todos, digamos. Claro. No hay IVA diferenciado en Chile. Exactamente. Así es. Y es bastante cruel que, sobre todo, lamentablemente, por cómo se distribuyen las cargas en casa, las mujeres terminen sin una pensión y trabajaron toda su vida, ¿no? Trabajaron toda su vida una carga laboral enorme porque no cotizaron. Entonces, esto justamente viene a resarcir en parte aquella discriminación inicial. Marco, una de las preguntas que yo te comentaba antes de la pausa comercial, que más se repite en nuestro WhatsApp y en nuestras redes sociales, tiene relación a las personas que quisieran sacar algo, pero no quizás el 10%, sino un 5% de lo que tienen ahorrado. ¿Se podrá? A ver, hasta donde está la discusión actualmente no se habla de valor por ciento, se habla de un 10%. Entonces es importante seguir la discusión legislativa, ver qué va a pasar en el Senado, si es que van a haber criterios que flexibilicen ese retiro, tanto en términos de su universo, si efectivamente cualquier afiliado o afiliada va a poder retirar dinero, y si efectivamente pudiese existir un porcentaje menor al 10, porque hasta el momento puede existir un porcentaje mayor, ¿no? ¿Por qué mayor? Porque el mínimo sería 1 millón de pesos, 35F, y hay personas que tienen menos de eso o tienen su 10% equivale a 200.000 pesos, 500.000 pesos, y suben a 1 millón con un tope de 4.300.000. Ahora, el proyecto eso lo tiene más o menos zanjado. Si uno tiene menos de 1 millón, tú puedes retirar el 100% de tu pensión. Exactamente. Vale decir un porcentaje mayor al 10%, que puede ser el 100%. Claro. Lo que no está zanjado es si puede ser un porcentaje menor al 10%. Claro. Que en algunos casos podría ser, porque el tope es 4.300.000. ¿No? Y si hay alguien que tiene 70 millones de
años ahorrado no puede sacar 7 millones, que sería el 10%, sino como máximo 4,3 millones. Exacto. Perfecto. Y en ese sentido también hay mucha gente que nos pregunta, que dice, yo soy jubilado, yo soy pensionado, ¿puedo retirar o es solo para quienes siguen imponiéndose? Hasta el momento, donde yo entiendo que está en la discusión legislativa, esto es para los afiliados activos, ¿no? Para las personas que no se han jubilado, sino que las personas que están en la etapa de cotizar, aunque hayan cotizado parcialmente y tengan lagunas, pero no es para las personas que estén recibiendo actualmente pensión tanto por renta vitalicia, que es cuando reciben de una compañía de seguro, o retiro programado, que es cuando se deja. También pudiese discutirse en el Senado, pero por el momento yo entiendo que es solo para los afiliados no pensionados. Ya, y respecto a lo mismo, hay mucha gente que nos está escribiendo que dice, yo estoy a punto de jubilar. ¿Le conviene retirar su 10%? ¿No le conviene retirar su 10%? ¿Qué opinas tú, Marco? A ver, es una decisión muy difícil hacer recomendación en este sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si hay una persona que está a punto de jubilar? Va a sacar su 10%. Supongamos que tiene un mayor ahorro porque está a punto de jubilar y va a poner mucho esfuerzo ahorrado más. Y esos son 3 millones de pesos. Y su pensión va a bajar en 22 mil pesos, 18 mil pesos. Si esa persona en este momento la está pasando pésimo y no va a recibir ningún aporte del Estado, ¿cómo uno le puede decir? No lo haga, claro. Que no lo haga. Sí, con eso se puede salvar a su familia, puede pagar una deuda. Por tanto, aquí no se trata de comparar matemáticamente esta opción es mejor que la otra. Aquí hay un problema intertemporal. Es incomparable la propuesta del endeudamiento del gobierno más este bono, que bajó, ojo, bajó de 650.000 el bono del 8 de julio, eran 650.000, a 500. No sé si eso se habían constatado, porque la propuesta inicial era sin bono, sin subsidio. Sí. Eran, claro, cuotas de préstamos hasta de 650.000 pesos mensuales. Claro, se cambió, que hicieron una triquiñuela. Exacto, pero el 8 de julio, la semana pasada, cuando se estaba votando la ley de legislar, el gobierno llegó con toda la artillería para tratar de convencer a que votaran en contra y ofreció que la primera cuota no fuera deuda, sino un subsidio. Claro, 650.000 pesos de subsidio. Y ahora la bajó a 500.000. Claro, entonces ahora tú puedes optar a un crédito blando hasta 1.950.000. Exacto. En vez de los 2.600.000 que era Ya no puedes optar a los 2.600.000. Es como un concurso de televisión. Le cambian esto por lo que tiene en el La bolsillo. oferta del crédito blando eran un crédito blando hasta 2.600.000 con una cuota subsidiada por el Estado de 650.000, ¿verdad? Y uno terminaba pagando 1.950.000, ¿ok? Claro. Ahora, lo que hicieron fue desagregar eso. Entonces, ahora tú puedes pedir un crédito hasta 1.950.000 y además vas a recibir un bono de 500.000 pesos. Es lo mismo. Pero bajó. O sea, bajó en 150.000 pesos. Exacto, pero eso es grave porque finalmente el motivo de aprobar, sobre todo para diputados y diputadas oficialistas, es que querían que el cambio de la política pública fuera orientada a transferencias directas, no más deuda. Claro. Y el gobierno lo que hizo fue bajar la transferencia directa de 650 a 500. Entonces, no había ninguna razón para rechazar hoy día este proyecto porque el gobierno no mejoró su oferta. O sea, la diferencia del mecanismo, porque tú puedes, si tú no quieres endeudarte, no pides el crédito blando y recibes la transferencia directa del Estado. Básicamente eso. Antes tenías que tomar el crédito para recibir el beneficio. Así es. Pero Así es. En términos de número es un juego bien mañoso. Así es. Quizás eso fue lo que leyeron los 13 parlamentarios del oficialismo, que se dieron cuenta de esto y dijeron, en realidad no vale la pena, votaron a favor. Ahora, Marcos, también hay mucha gente que hoy día está preguntándose, ¿es el momento de cambiarse de fondo, del A al B, del B al C, o es mejor aguantar? A ver, es increíble, es una pregunta muy válida, todos tienen mucho miedo, pero es increíble que en un sistema de pensiones estemos hablando de riesgo financiero, que las personas tengan que dominar lo que pasa en las bolsas de comercio internacional para tomar decisiones si nos vamos al E, al A. Eso no es un sistema de pensiones. Y eso es importante hoy día ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué a las personas las sometemos a tomar esas decisiones? Yo no me atrevo a dar ninguna recomendación porque no se sabe con lo que pasa con los mercados financieros. Y es por eso que estos sistemas que yo propongo son sistemas de beneficio definido, se llaman de seguridad social, no de incertidumbre individual, que es lo que nos tienen expuestos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, cámbiense al A. Para mí es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y por tanto nadie puede decir, le conviene esto o aquello. En general, uno dice, bueno, en una crisis,
que a lo mejor pinta para largo, es mejor quizás refugiarse en los fondos menos riesgosos, como el E, lo cual no quiere decir que nunca pierda ese fondo. Igual también puede rentar. Pierde menos en algún momento, supuestamente. Claro, pero es muy difícil dar recomendaciones en un sistema que es de incertidumbre individual. O sea, imagínate yo no me atrevo a hacer eso, que puedo afectar a alguien. O sea, imagínate el absurdo de someter a un trabajador a sentarse en una suerte como de mesa de dinero a ver cómo poder generar una estrategia de capitales que le permita aumentar su jubilación. Si la mezcla, ese matrimonio entre mercado de capital y seguridad social, es un matrimonio pésimamente mal avenido. O sea, ¿a quién se le puede haber ocurrido eso? A José Piñera, que después cita a Winston Churchill. O sea, Churchill se está revolcando en su tumba, José Piñera. Pero José Piñera lo dijo, los trabajadores y trabajadoras a partir de este sistema nuevo van a dejar de ser proletarios y van a pasar a ser propietarios. Una fantasía, una ilusión, una falta de respeto, porque van a ser dueños de acciones de empresas, porque sus fondos, sus cotizaciones van a estar invertidos en empresas y van a ser propietarios. ¿Qué propiedad tienen los trabajadores? ¿Qué poder de decisión tienen? Y hoy día justamente se les fue en contra ese argumento. Yo creo que el título de lo que estamos viviendo en la discusión pública es la elite en su propia trampa, ¿no? Todos los argumentos que esbozaron, ustedes son propietarios, ¿no? Ustedes pueden elegir o no, se le están devolviendo en contra. Sí. El otro día hablábamos con Gino Lorenzini de Felices y Forrados y él decía que, yo le pregunté qué ranking haría él de cosas para que esto mejorara. Él decía, por ejemplo, yo volvería al año 99, solo un fondo, el fondo C, se acabó. Él decía, yo pierdo mi empresa, pero es lo más justo, porque en el fondo esta cuestión que describe Marco, que conversamos acá, es súper perversa. Claro, pero solo un comentario. Yo creo que esta idea de afectar los parámetros de un sistema que no es de pensiones no nos lleva a ningún lado. O sea, volver al año 99 puede mejorar un poquito las cosas, cambiar la tabla de mortalidad otro poquito, pero eso no es eso. Seguimos sin estar en la discusión profunda que es esta. Exacto. Construir un sistema, un edificio que tenga bases sólidas, claro, y que solamente en este espacio, en el tercer piso, recién aparecen los regímenes complementarios, que pueden ser privados y son voluntarios y obligatorios. Y ahí pueden estar las AFP. Entonces yo no puedo colocar a las AFP si no tengo los dos primeros pisos. El edificio se cae, que es lo que está pasando actualmente. El punto es no terminar con las AFP, no más AFP, también un eslogan. Lo que hay que hacer, para muchos entendidos, entre ellos Marco, es darle a la AFP el lugar que le corresponde dentro, claro, de esta obra de teatro. Y el lugar que le corresponde es efectivamente un accesorio financiero individual, claro, un complemento a un elemento anterior que pasa necesariamente por un pilar público. No el protagónico. Disculpe, ese complemento lo tienen solo el 15% de los países del mundo. El resto no lo tiene, ni siquiera tiene el complemento. Se estructura en general en base a estos dos pisos. ¿Y son países exitosos? ¿Qué países son? Hay de todo. En el fondo está Alemania, está Francia, España, está Canadá. Estados Unidos tiene un gran sistema de reparto que se complementa con un sistema privado que se llama 401k, ¿no? Que es la posibilidad de cotizar adicionalmente en un sistema de cuentas individuales. Pero todos tienen estos pisos, salvo, ¿no?, el caso de 10 países: Maldivas, Malawi, República Dominicana, Nicaragua, México, Kosovo, Hong Kong, Israel y Australia. No es un país de pocos ingresos per cápita, pero Australia es una gran diferencia. Tiene esto. Y esto es robusto, son $1.000. ¿No? Es $1.000. Entonces, enfrentarme a un sistema de cuentas individuales o la privatización, que la tiene el sistema australiano, tiene una especie de AFP, con $1.000 de partida es totalmente distinto al peso chileno. Claro. Estamos hablando un mercado de laboral, además, pesos chilenos. Claro, no, además que tienes un mercado, porque además las AFP son conductoras y amplificadoras de todas las inequidades y las irregularidades del mercado laboral chileno. O sea, la informalidad del trabajo, las lagunas previsionales, en la situación de la mujer, el sueldo mínimo, todo eso luego se termina amplificando en un verdadero megáfono, sí, a la hora de poder calcular la pensión. Esos oficios se subrayan con la gente. Claro. Así es, y por eso es muy importante, fíjense, esto es lo ideal. Los países pueden tener el régimen complementario o no, voluntario, obligatorio, hay distintas modalidades, ¿no? Pero esto es lo que tiene Chile, fíjense lo que tiene Chile. Tiene un piso que está cercenado, no es 100%, es 60%, y cuyo valor es totalmente insuficiente. Ni siquiera superamos la línea de la pobreza con este valor. Recién en el 2022, las personas menores de 80 años van a llegar a los 165.000 pesos. Y esto se logró solo por lo que pasó en octubre en Chile. El gobierno obligatoriamente tuvo que subir un 50% al pilar solidario. Antes estos valores estaban aún más por el suelo. 90.000. Exactamente. ¿Y qué pasa acá? No hay
no hay seguro público. ¿Cómo un edificio no tiene el segundo piso? ¿Qué es ese sistema chileno? Y más encima el tercer piso, que debería ser un pedacito chiquitito, es gigante. ¿Qué pasa cuando yo construyo un edificio con un piso chico? No hay segundo piso y el tercero gigante cae. Mínimo se tambalea. Marco, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. De verdad, nos dejaste las cosas muy claras con tu pizarra. Marcos Kremerman, economista de la Fundación Sol, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien.